Muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 17 de enero, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo en esta semana, ya empezamos leyendo Génesis, estamos también leyendo Mateo, Salmos y Proverbios en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y de acuerdo a nuestro plan de lectura, hoy vamos a leer Génesis capítulos 35, 36 para después pasar a Mateo, Salmos y Proverbios. Pues antes de empezar, oremos. Señor, gracias Padre, gracias por todo, Señor, todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, gracias por bendecirnos cada día, Señor, gracias por tu protección, gracias por tu palabra. Gracias por darnos vida, gracias por nuestras familias. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Queremos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 35. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bacut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob. No te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea,
Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac. Murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, elitita, y a Olibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón, el hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio un hijo, Amalec. Estos son los descendientes de Ada, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Reuel, Naad, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temam, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Kenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalec. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, el jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jaalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir el Horeo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Horeos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal: Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Sifeón: Ajá y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Aná: Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Estos son los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Horeos: el jefe Lotán, el jefe Sobal,
el jefe Sibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los horeos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar. Y el nombre de su ciudad era Pau. Y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl según sus familias y sus localidades. Por sus nombres, el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aolibama, el jefe Elá, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 21. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos los vieron, dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús, le preguntaron: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces Jesús dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos lo siguieron, y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: «Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza». Salmo capítulo 15.
El ciudadano de Sión, Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio, no cambia. El que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. En Génesis leímos acerca de, Dios le dice a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y Jacob va a Betel y habita ahí. Dios le confirma esa promesa que había hecho a Abraham, a Isaac también. Dios la confirma a Jacob, y vimos también, en este capítulo 35 que muere Raquel al dar a luz a su hijo Benjamín. En Mateo vemos este tema del día de reposo. Vemos también que los fariseos no desaprovechaban la oportunidad para poder estar juzgando a Jesús. Resulta que los discípulos de Jesús, tuvieron hambre y arrancaron espigas para comérselas, y esto fue en un día de reposo, y vino la acusación de parte de los fariseos con Jesús, y vemos estas enseñanzas acerca de Jesús. Jesús les recuerda ese pasaje de David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y comieron, entrando a la casa de Dios, comieron los panes consagrados que no les era lícito comer a ellos. Esas enseñanzas de parte de Jesús, y sobre todo lo que les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y no solamente les enseñaba, les recordaba la palabra, lo que Dios decía en la palabra, sino que fue más allá. Jesús fue más allá, y resulta que estaba ahí un hombre con una mano seca. Y dice aquí que para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y otra vez Jesús responde, ¿qué hombre hay de ustedes que si tiene una sola oveja y esta cae en su hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la saca? Definitivamente Jesús tenía siempre las palabras correctas. Y yo en lo personal, yo también así quisiera hablar como Jesús, tener realmente la palabra correcta sin tener que, porque uno en este tipo de situaciones, pienso yo, ¿verdad?, nos podríamos molestar o enojar, pero él tenía las palabras precisas. Les contesta, pues cuánto más vale un hombre que en una oveja, por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Y Jesús delante de todos sana a este hombre de la mano seca. Salmo 15. Este salmo es uno de mis preferidos para reflexionar. Vemos aquí a partir del versículo 2 hasta terminar este salmo esas cosas de las cuales el Señor habla, y finaliza, lo escribió David, y finaliza diciendo, el que hace estas cosas permanecerá firme. Qué increíble, qué increíble.
poder realmente ser hombres, mujeres, personas que andemos en integridad y obrando justicia, hablando verdad de nuestro corazón, no calumniando a nadie, no haciendo mal al prójimo, no tener reproche contra el amigo, honrar a los que temen al Señor, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que no da su dinero a interés ni acepta soborno contra el inocente. Qué bueno sería que pudiéramos anhelar pues estas cosas, hacer estas cosas, realmente serlo, realmente ser personas que obran en justicia, en integridad, y solamente eso, solamente pues el único que puede ser así o serlo es el Señor, y porque nosotros nos quedaríamos, siempre nos faltaría algo. Y bien, amigos, pues recordándoles como siempre que todos los días están disponibles de Ave Salmos, de Ave Proverbios y también de Ave en Español a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. En esta aplicación también van a poder escuchar la palabra de Dios en otros idiomas. También están disponibles estos audios de DAB en español a través de YouTube y Facebook en el usuario DAB Español. Ahí también podrían dejarnos sus comentarios, saludos o peticiones de oración. El día de mañana ya regresa nuestro pastor Bob a la lectura, y bueno, que tengan un muy bendecido día. Ya saben, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Pastor Bob y hermanos del DAB en español, acá Silvina de Nuevo México, llamo para agradecer, perdón que he pasado unos días, pero para agradecer las oraciones, la bendición de Dios. Yo pedí oración por mi hija, que iba a entrar al trabajo de parto para tener a su segunda hija, y el parto de su primera hija había sido un poco complicado, y después de eso habían perdido un bebé, un embarazo, y entonces ese parto traía bastante tensión. Bendito sea Dios, todo salió perfecto. Bendito sea Dios, la bebé hermosa, preciosa, perfecta, tomando el pecho de su mamá, apenas salió y hasta ahora engordando, y mi hija, su mamá también está muy bien. Por eso quiero agradecer primero a Dios y a todo este ministerio, por sus oraciones. Dios lo bendiga mucho. Por favor, hermano, pidan que, como dice la Biblia, que se les dará acorde a la voluntad del Señor, pero también porque estamos para orar uno por los otros. De nuevo, gracias, que Dios los bendiga a todos y les conceda las peticiones de su corazón acorde a su preciosa voluntad. Bendito sea nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos ama y murió para que seamos perdonados en nuestros pecados. Amén, aleluya. Gracias, Pastor Bob.